partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo. Ah, encontré la luz en la ciudad de los peajes. ¿Qué tal? ¿Cómo están otra vez aquí en Dame el Poder como desde hace 17 años? Hoy vamos a hablar con un prestigioso economista de economía y de política, porque también van a armar una movida política a partir del año que viene, Agustín Echevarne, que seguramente ustedes lo conocen, y con una abogada y gestora que está en Italia, Bárbara Ballán. ¿En razón de qué? El tema de economía, que ahora vamos a hacer la introducción, y el tema de mucha gente que se está queriendo ir del país, en realidad la magnitud no se sabe aún, quizás por la crisis, y también cómo se está viviendo en Europa, en Italia, que estamos alcanzando el nivel de infectados, más de 250.000, no de muertos, allá hubo 7 veces más muertos, más de 35.000, y acá, aunque cada muerto vale oro y es una vida impresionante y doloroso, todo lo que se está viviendo, hay 5.000. Pero bueno, ¿cómo se está viviendo el día después de la cuarentena? Vamos a hacer una breve introducción. Yo les quiero decir y recalcar lo que dije la semana pasada con respecto al tema del arreglo de la deuda. Ahora vamos a empezar el arreglo con el Fondo Monetario Internacional, que va a durar bastante, ya que en general el fondo pide reformas que acá difícilmente las quieran hacer, como el tema de la reforma tributaria, previsional y laboral, porque es un país muy difícil de llevar adelante sin una flexibilización y modernización de determinadas estructuras. Pero lo que quiero volver a recalcar es que espero, y esto tenemos que estar alertas, que como muchos gobiernos sigan tirando manteca al techo, porque en realidad lo que se logró en el acuerdo con los bonistas, que tiraron bombos y platillos, es de alguna manera que los montos más elevados del pago sean para el próximo periodo presidencial, a partir del 2024, lo cual no quiere decir que antes no vayamos a pagar algo, y que realmente bajaron el monto de lo que hay que pagar, porque vamos a pagar menos intereses y menos dinero, pero hay que guardar plata, hay que juntar reservas y no tirar manteca al techo. De alguna manera sería interesante que alguna vez podamos solventar el gasto, juntar y ahorrar plata también para poder pagar, y no que en 4 años volvamos a estar como ahora, a 4 manos, viendo si vamos a caer en default o no, y que se gastaron toda la guita y todas las reservas tirando manteca al techo. Es lo que espero, y que todos tenemos que estar atentos. Así que a la clase dirigente que se ponga las pilas, a los políticos, es hora de ver cómo combinar, bajar el gasto sin volver a matarnos con impuestos, volver a endeudarnos, porque después de todo esto vamos a poder volver a endeudarnos, o si no, la inflación, que es el impuesto de los pobres. Siempre la misma historia. Después de la pausa, Agustín Echevarne. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo. ¿Qué haces, Agustín? ¿Cómo estás desde el año pasado que no nos veíamos con este nuevo método ahora? ¿Cómo estás? Muy bien, un placer. Gracias por la invitación. Bueno, ¿qué opinás de la inquietud mía, que no es para nada para mí descartable, pero es algo que me preocupa, ¿no? Diríamos como que para que No, siga yo viva la creo, pepa lo pasamos para el 2024. yo creo que estás totalmente acertada. Argentina tiene un problema porque es verdad que el acuerdo de la deuda yo creo que es bueno. Sobre todo es bueno cuando lo comparás con lo que hizo, por ejemplo, Néstor Kirchner, que la vez pasada el default lo hizo Adolfo Rodríguez Sanz en el 2002. Recién en el 2005 hicimos una oferta y la oferta era con 75% de quita, que prácticamente la mayoría no lo aceptó, más del 50% o 50% no lo aceptó. Recién en 2010 se hizo un segundo canje y todavía en el 2016 teníamos los holdouts. Es decir, que en este caso estuvo mejor hecho.
se aflojó mucho el gobierno de las pretensiones iniciales, aumentó 16.500 millones de dólares la oferta final con respecto a la oferta inicial, o sea que se aflojó mucho. Se llega a un acuerdo que probablemente va a tener mucha gente que lo va a aceptar, y eso es positivo. Lo que es negativo es cuando uno dice, bueno, pero esto es sustentable. Bien, el acuerdo que se logró es, los acreedores lo ven como que hay una quita de un 45%. Pero ese 45% en realidad es porque estiman que los nuevos bonos van a cotizar con un descuento importante. Pero si se quedaran hasta el final y la Argentina cumpliera sin hacer otro default y pagara efectivamente los bonos, en realidad la quita es cero. Lo que va a tener es una baja, lo que sí hay es una quita grande en las tasas de interés, porque Argentina paga tasas de interés estrafalarias, básicamente porque no cumplimos. Entonces nos cobran 3, 4 veces más que a los países vecinos. Entonces, pero si ponemos una tasa del 3% anual, en realidad la quita es cero y tenés una pequeña rentabilidad, muy pequeña, pero son muy bajas las tasas de interés internacionales. Ahora, ese no es el problema. Entonces, el problema es que el monto de la deuda total continúa estando, pero tampoco ese es el problema grave. El problema grave es que Argentina no es sustentable. Y Argentina no es sustentable y por eso, o sea, esa es la causa, es que Argentina no es sustentable. La consecuencia es que nos endeudamos y caemos en default y tenemos también problemas inflacionarios, ambos problemas. Entonces, ¿por qué Argentina no es sustentable? Muy simple, porque cada vez hay más gente que vive del Estado y cada vez cobran más impuestos que están destruyendo al sector privado y por eso el sector privado se achica y se agranda la cantidad de gente que vive del Estado. Y además, las propuestas que hacen es seguir pensando que el Estado es el que te va a dar la solución. O sea, la están pifiando mucho, muy grave, de manera muy grave, y eso lo que nos va a dejar es un país con una crisis enorme que se agrava, por supuesto, con la cuarentena, esta cuarentena larguísima, la más larga del mundo y más dura, que está generando 100.000 quiebras. Vamos a tener una caída del PBI muy fuerte este año, probablemente cerca de 14 puntos del PBI. Vamos a tener una pobreza que va a subir al 50% y la pobreza de los jóvenes van a ser de 2/3. O sea, 2 de cada 3 jóvenes van a ser pobres en Argentina. Argentina que supo ser un país muy rico. Con lo cual esto requiere un cambio de pensamiento. Hay que la gente tiene que darse cuenta que la solución no está en el Estado, la solución está en el sector privado y hay que ver de qué manera aliviamos al sector privado. Esto no es un programa de ajuste al sector privado, lo que hay que hacer es un conjunto de reformas al revés, para aliviar y para liberar al sector privado que tiene un potencial de crecimiento enorme, pero que está impedido justamente porque el sector público es el problema. Bueno, yo escucho a los políticos como que no les importa que se vaya gente a otros países para alivianar la carga impositiva. Bueno, mejor que se vayan, hasta se lo llegaron a decir a González Oro, de la oposición, ¿viste? Mejor, andate. O sea, es terrible lo que está pasando, porque hay gente que se va a ir y empresas que se están yendo. Uno no sabe la magnitud, pero si de los 6 millones de personas que bancan a los 20 millones que cobran del Estado, entre los planes, las jubilaciones y demás, se van, y empleados estatales, se va 1 millón o 2 millones, estaríamos complicados. O sea, si se van 50.000, bueno, pero depende de la cantidad y el volumen de dinero que se vaya a la Argentina. ¿Les podés explicar a las personas que es importante que el sector privado no se vaya? Porque la gente se cree que el Estado, hay gente que se cree que el Estado son, no sé, que cae la plata del cielo. ¿Les podés explicar? No, porque no sé cómo lo pueden entender. por supuesto que es gravísimo, porque además muchos de los que se van son justamente personas que tienen capital o bien que tienen capacidad profesional para ganarse la vida. Y de hecho, ayer, conversando con una persona en Uruguay, que estuvo en la Cancillería uruguaya, me dijo, la cifra hay que revisarla, no es una cifra oficial, pero me contó que hay cerca de 240.000 personas que ya están pidiendo o haciendo trámites para irse al Uruguay. Con lo cual se está acelerando el ritmo que se van de la Argentina. De Argentina ya se fueron cerca de 1.200.000, 1.300.000. Si le sumás esto, vamos a estar en 1,5 millones de gente que se fue. De Venezuela se fueron 5 millones. Pero cuando se van las personas, se van también los capitales y sobre todo se van las ideas para generar empresas nuevas. Es toda gente que tiene capacidad de crear riqueza. Los países salen de la pobreza creando riqueza, no hay otra manera, es aumentando la productividad. Entonces, por ejemplo,
cuando el gobierno pretende hacer programas donde lo que hace es contratar gente con cero productividad o con bajísima productividad, eso empobrece a la Argentina. Y el Para un sector minutito. Eso es lo que están proponiendo ahora sindicalistas juntos con Grabois, de armar, y se le propusieron al gobierno. Y va a haber muchos de esos proyectos, y que se van a financiar con impuestos, trabajo del Estado. ¿Qué opinas? Esos proyectos es condenar a la Argentina a la pobreza. Eso es un proyecto socialista, filocomunista. Es decir, son proyectos de bajísima productividad, donde condenan a la gente a vivir para siempre en la pobreza, para siempre. Porque si se generalizan esos proyectos, Argentina va a ser un país re pobre como es Cuba. ¿Sí? Los sueldos en Venezuela son de 10, 12 dólares por mes. Es decir, hacer, por ejemplo, proyectos que hablan de hacer agricultura familiar, darle un pedacito de tierra para que haga una huerta o lo que sea, son absurdos, son totalmente absurdos. Mira, te cuento una anécdota para entender lo que está pasando. China, comunista, era pobrísima hasta 1979. Y ahí lo invitan a Milton Friedman. Se había muerto Mao y lo invitan a Milton Friedman, Deng Xiaoping. Y cuando llega Milton Friedman, que fue a dar unas charlas para eliminar la inflación, y después de eso recuerden que China tuvo 13 zonas de libre comercio, por algo le invitaron a Milton Friedman, porque querían liberar a las fuerzas de los capitalistas para que generen la China que conocemos hoy, que es una China que creció al 10% anual durante varias décadas. Pero en esas giras que estaba haciendo Milton Friedman, en un momento encuentra obra pública, estaba viendo cómo estaban haciendo obra pública, y la hacían a pico y pala, ¿sí? Y él decía, Milton Friedman les preguntó, ¿por qué hacen obra pública a pico y pala? ¿Por qué no utilizan las máquinas? ¿Por qué no tienen las Caterpillars, todas estas máquinas enormes de obras públicas, retroexcavadoras y demás? Y entonces los chinos le respondieron, no, porque así generamos más empleo. ¿Y saben cuál fue la respuesta de Milton Friedman? ¿Y entonces por qué no la hacen con cucharitas? ¿Sí? O sea, esa mentalidad ridícula de hacer trabajo con bajísima productividad, de mantener, por ejemplo, los peajes, cuando en realidad necesitas el free flow que existe hoy en día, que pasan los autos y simplemente la cámara te detecta y te factura a tu tarjeta de crédito sin que haya ninguna persona, es una cuestión de algoritmos y de máquinas. Entonces bajás el costo de todo lo que se produce en Argentina. Cuando bajás el costo de todo lo que se produce en Argentina, entonces sos competitivo y podés generar un montón de empleo nuevo. Cuando entendemos que en Argentina ellos dicen de generar 4 millones de empleos, casualmente es la misma cifra que decimos nosotros, de generar 4 millones de empleos, que es el programa que tenemos en Libertad y Progreso. Pero ¿cuál es la diferencia? Ellos están pensando en 4 millones de empleos de productividad del siglo XX y de principio del siglo XX, ni siquiera de fines del siglo XX. O sea, es un absurdo descomunal, pero del tamaño descomunal. Cuando nosotros hablamos de generar 4 millones de empleos, lo que estamos diciendo es que va a haber 1 millón de chicos que van a ingresar al mercado laboral en los próximos 4 años, y ese 1 millón de chicos son los que van a inventar las nuevas empresas del futuro, no del pasado. Hay que pensar en la tecnología del futuro, no la del pasado. Hay que pensar en la economía del conocimiento, hay que pensar que estos chicos tienen que hablar inglés, que tienen que tener la posibilidad de exportar servicios al mundo entero, aprovechar que Internet eliminó la distancia. La distancia era una de las maldiciones que Sarmiento o Martínez de Estrada hablaban de Argentina, que estábamos lejos, y que dentro de Argentina las distancias también son muy largas. Con Internet eso se acabó. Lo vimos ahora con el tema de la tecnología que estamos utilizando en este momento, ¿no? Eliminamos la distancia. Vos estás en Balcarce, donde sea, cada uno está, o Bárbara está en Italia. Bueno, eliminar las distancias es lo que tenemos que estar aprovechando para hacer todas las reformas estructurales que la Argentina necesita y pensar en las cosas nuevas, en el futuro, no en el pasado, porque la velocidad de cambio tecnológico es sideral y se acelera y va a ir muy rápido. Y esto de querer ir hacia el pasado es un absurdo de tal magnitud que condena a la pobreza argentina, pero hay una cosa que es muy importante. La gente se da cuenta, la gente no es tonta. El peronismo no tiene nada para ofrecer a los argentinos, salvo un puestito en el Estado, un choripán o condenarte a la pobreza en este tipo de programas. Eso es absurdo. Nosotros tenemos que pensar un país y ofrecerles a la gente una posibilidad de un país moderno, dinámico, integrado al mundo,
con tecnología de punta, en lugar de estar pensando en crear trabajos del pasado, pensar en los trabajos del futuro. Y lo van a hacer los jóvenes, no lo van a hacer los ministros, y tampoco lo van a hacer los empresarios que tienen barbas blancas como las mías, pero más largas, porque son 3 generaciones de empresarios protegidos, ¿no? Y protegidos en sus ganancias y en la falta de competitividad. Eso es lo que tengo que cambiar. Una Argentina al mundo que la van a hacer los jóvenes, hay que apostar a la juventud. Yo creo mucho en la generación X y en la generación Z. Van a tener las posibilidades que tienen de ganar plata. Ahora los políticos, en cuanto ven a estos chicos que empiezan a ganar plata, por ejemplo los influencers, lo único que se les ocurre es ponerles un impuesto nuevo. Es absurdo. Hay que eliminar una Escúchame, enorme cantidad Agustín. de impuestos. Bueno, hasta la ley de 160. teletrabajo le pusieron impedimentos a los empresarios, pero la verdad es que se quieren meter en todo, quieren regularlo todo y lo regularon re mal, porque somos cada vez más pobres. Es verdad, la mayor parte del empleo en el Estado. El ejemplo de lo que contaste, le recuerdo a la gente, por si no lo recuerda, que era la China donde fue Friedman, que hablaste, era la China comunista ya. O sea, estamos hablando de un país que tuvo que tomar medidas del nuevo mundo y del mercado y del capitalismo. Eso es lo que quisiste decir. Pero bueno, volviendo ya para el final, cuando decís nosotros proponemos, ya llegamos al final, hablas del partido político que van a presentarse a las elecciones, comenté al principio del programa, junto con otros, Esper, López Murphy, están armando una movida liberal. Sí, pues nosotros estamos haciendo un partido que se llama Unidos, donde tenemos una característica que vamos a elegir en todos los lugares donde nos logremos organizar. Ya tenemos 14.000 personas que se han sumado. Vamos a tratar de elegir en listas abiertas, o sea, no son listas sábanas, sino que la gente va a votar quiénes son los candidatos de abajo hacia arriba. Y de esa forma que nosotros tenemos la idea de integrar una gran cantidad de gente. Con los que están con nosotros son Manuel Adorni, está Fausto Espotorno, está Diana Mondino, se sumó un filósofo como Gabriel Zanotti ayer, se sigue sumando gente todos los días. Un médico como Juan Carlos Parodi, que es el que lo operó a Menem de la carótida, ¿te acordás? Tanto Juan Carlos Parodi estuvo acá en el programa, estuvo 2 veces acá con nosotros, y Diana Mondino la entrevistábamos en Bloomberg hace muchos años, estaba en Standard & Poor's. Sí, Johnny Parodi es un tipo fantástico porque tiene toda la concepción de los hospitales autogestionados para hacer un cambio en la salud, para modernizar todo el sistema de salud de Argentina, que hemos visto que es un desastre. La verdad que es una cantidad. Luego, queremos hacer algo más amplio. Además de lo que estamos haciendo en el partido, que nos gustaría que sea un partido para los próximos 100 años de la Argentina, no estamos pensando en el corto plazo en ese sentido. Para el corto plazo, para el 2021, es probable que vamos a ir estamos tratando de ir a las PASO. Y ahí sí va a ser con otros espacios, como el de López Murphy, el de José Luis Espert, el de Juan José Gómez Centurión, puede ser Cintia Houghton, todos los que se quieran ir sumando en lo que sería la centroderecha, por decirlo de alguna manera. Siempre etiquetar es difícil porque alguien se siente excluido o lo que fuere, pero la centroderecha me parece que es lo que tiene que mostrar, porque yo creo que lo que va a pasar es que se va a desplomar un planeta. Se me terminó el tiempo, pero sí. lo podemos volver a contar porque lo que yo quería era presentarlo y que sepamos que tenemos otra posibilidad, pero más hacia fin de año nos volvemos a juntar y seguimos la charla, si te parece. Encantado. Muchísimas gracias por la oportunidad de charlar contigo. Gracias a vos. Gracias. Y después de la pausa vamos a hablar del otro tema, cómo está la pandemia y la cuarentena en Italia y cómo es el tema de mucha gente que quiere ir a vivir con una abogada que está haciendo gestoría ya en Cerdeña, en Italia, Bárbara Bayán. No se vaya, ya volvemos. Hay 3 hospitales, hay 12 centros de salud, hay un nuevo hospital materno-infantil, hay vacunas, hay emergencias médicas, hay municipio. San Isidro. Estamos dando un paso más para superar todo esto. Del 1 al 17 de julio, por favor, quedémonos en casa. Gracias por este esfuerzo.
Estamos ahora con Bárbara Bayán desde Italia, es abogada y gestora. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás? Hola Elizabeth, ¿cómo estás? Bueno, entonces, justamente estuviste escuchando todo el programa y tampoco es uno de los Sí, países que más gente migra a la Argentina. Hasta el 2019 el 2,7% aproximadamente de la población se iba, pero ahora se está agilizando. Los consulados no están dando información, pero han salido notas, yo vengo hablando de esto hace años, de que hay gente. ¿Cuáles son los trámites que haces vos y cómo es lo que estás viviendo vos? ¿Cuánta gente y de qué target, no? sí, lo que yo hago es asesoramiento y gestión para adquirir el reconocimiento de la ciudadanía italiana. La ciudadanía italiana tiene un principio que se llama ius sanguinis, por el derecho de sangre, por el cual el hijo del ciudadano italiano puede adquirir la ciudadanía y no prevé límites generacionales, a diferencia de la ciudadanía española, que solo la pueden adquirir los hijos de españoles. En la italiana puede hacer los saltos generacionales. Por ejemplo, si mi tatarabuelo era italiano, yo puedo adquirir el reconocimiento de la ciudadanía italiana, aun si mi madre o padre no lo han adquirido. Esa es la particularidad que tiene y por eso hay tantos argentinos en este momento que están queriendo tener información, están juntando toda la documentación y están planeando su viaje a Italia. Tiene ciertas excepciones igual esta ciudadanía, que particularmente en cada caso se tiene que analizar, sobre todo en el caso de las mujeres, ciudadana italiana mujer, que para sus hijos nacidos antes de 1948 solo se puede realizar por vía judicial. Aún así, es realizable esta vía judicial que se hace en los tribunales de Roma, hay jurisprudencia asentada en cuanto a esto, pero sí, hay muchísima gente que está preguntando, que está consultando. La verdad que últimamente estoy teniendo más trabajo que lo normal este año, así como pasó en el 2001, se siente que hubo una alza en todo este tema, la gente está queriendo irse. Sobre todo hay, bueno, jóvenes profesionales más que nada que están buscando otras oportunidades, ya que se encuentran en una situación muy crítica porque un ingeniero gana lo mismo que un jardinero acá, básicamente. Un camarero acá gana lo mismo que un abogado en Argentina. En Argentina el problema es que no están, ni siquiera pueden hacer frente al alquiler. Yo tengo amigas ingenieras industriales que les pasa eso, y menos pensar en poder tomarse unas vacaciones. Acá la situación es completamente distinta, la gente puede ahorrar, puede tomarse un descanso, y eso es lo que están buscando los jóvenes profesionales que estudiaron tanto tiempo, 8 años de carrera, para después ver que las consecuencias son estas en Argentina y que es muy lamentable. También me contacta gente grande, es muy curioso, gente de a partir de los 60 años que están buscando jubilarse y retirarse en el viejo continente, familias de hijos menores de edad que están buscando un futuro mejor para sus hijos. Así que sí, la verdad que está en alza la tendencia de querer hacer la ciudadanía y encima tiene esta Bárbara, particularidad que, sí, hay incertidumbre económica, aunque en todo el mundo, por eso dicen que tampoco va a ser tan fácil irse a vivir a cualquier lado o a Europa en este momento. O sea, también hay un componente de sí. suerte y hay que tener determinadas oportunidades o contactos, que tampoco es la panacea, ¿no? Pero bueno, nos estás explicando entonces que son de distintas también, hay muchos gestores que están haciendo lo mismo que vos, y la gente es de distintas edades y de distinta situación económica, o todo clase alta y clase media alta que se fijan. Hay muchísimos gestores que están haciendo que yo, hay muchos gestores que no son abogados, hay muchos gestores que recomiendan en Facebook que hay que tener cuidado con eso porque no son profesionales, pero sí. Me contacta gente de todos los niveles sociales, es curioso esto porque la verdad es que he recibido también consultas de gente que quizás no tiene, como ustedes que deben creer, la gente que tiene un nivel social alto, no, gente humilde que está buscando otra oportunidad, que está ahorrando pesito a pesito, cambiándolo a dólar para poder venir a Italia. Conozco mucha Bárbara, gente que está pasando por eso, tengo clientes así también. las últimas preguntas ya que me pidieron que te las hagas. Bueno, es Sí. ¿cómo se está viendo la cuarentena? ¿Está todo abierto? ¿Van a la playa? ¿Los bares? Porque acá es una cuarentena eterna. Acá por suerte la situación se estabilizó, las cosas como que volvieron a la normalidad después de estar tantos meses encerrados, fue como un cambio increíble.
Se están tomando medidas, igual sí o sí tenemos que estar con el barbijo cuando subimos a los colectivos, a los transportes públicos, cuando entramos a un restaurante o a un bar, pero como digo, todos los restaurantes están abiertos actualmente, es temporada de verano, está lleno de gente, lleno de turistas, ellos se toman el aperitivo a la tarde a esta hora más o menos y los bares se llenan. Los gimnasios también están abiertos, bueno, en cada supermercado que vas tenés que ponerte alcohol en gel en las manos y tenés que usar barbijo, pero ya no hay que hacer fila, por ejemplo, porque hay una capacidad máxima para que entre personas. Eso donde yo vivo no está sucediendo. La verdad es que todo volvió a la normalidad, salvo el tema de que hay que usar barbijo cuando se entra a los lugares. Pero la verdad es que las cosas quedaron. El sur de Italia tuvo mucho menos casos que el norte, fue más relajado. Es como acá, claro, cuando uno vive en el interior, ¿no? Hay una pregunta que te quieren hacer, que me están, que está viendo el programa, y me están pidiendo, la autocrítica o algo así que hizo el primer ministro de Italia. ¿Puede ser? No sé si sabes del tema. Giuseppe Conte, la verdad es que tuvo mucho apoyo de la gente popular y él no tomó ningún partido político y él dijo que si yo sigo extendiendo la cuarentena va a ser mi culpa. Hizo como un mea culpa, como que no responsabilizó a nadie y no usó la política para justificar ciertas cosas. Fue apoyado también en el Parlamento hace 2 semanas por el acuerdo que tuvo con la Unión Europea, por el Fondo de Recuperación. Bueno, la verdad que eso nos llamó mucho la atención. Sí. Que una autocrítica de la política, porque siempre hace falta y acá escasea la autocrítica. No siempre sucede. La culpa la tuvo el otro, como sucede. una película de Luis Andrini de la década del 40, creo. Bueno, Bárbara, la verdad es que nos volvemos a contactar más hacia fin de año para ver cómo sigue el tema, si podés, allá en Europa, específicamente en Italia, que fue un país tan castigado. Tuvo muchos más muertos que la Argentina, más de 35.000, y acá hay 5.000, que como dije al principio del programa, es dramático, el que perdió un ser querido, los que hemos vivido situaciones en otras circunstancias parecidas, entendemos de lo que estamos hablando, pero la realidad es que acá el porcentaje de gente que fallece con respecto a la cantidad de infectados es menor. Pero sí estamos ya casi como Italia con infectados. Yo te agradezco mucho y muy claro tu informe, muy claro, y te vuelvo a contactar en algún momento antes del fin de año, si te parece bien. Dale, Elizabeth, muchas gracias a vos por invitarme y nos volvemos a hablar. Gracias. Bueno, yo me despido de todos ustedes aquí en Dame el Poder desde hace 17 años. Gracias por haber estado ahí y pásenla bien. Chao. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. A partir de ahora, todo va a ir para arriba, hasta llegar al cielo, sí, hasta llegar al cielo. Es sabio el optimismo, pero pésima la experiencia. Estando bien abajo, ya no es cuestión de ciencia. Dichoso si es que existe, el dueño de esta estima es que todo va a ir para arriba hasta llegar al cielo.